Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta que tienen ascuas a miles de pacientes VIH en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 1 de octubre. Más de 9.000 pacientes VIH en Colombia han sido trasladados sin previo aviso en los últimos meses a una nueva entidad operadora que tiene denuncias de deficiencias en estos tratamientos. La cascada de pacientes ocurrió en 3 meses de este año. Venían desde las 5 de 9 EPS intervenidas por el gobierno Petro. La nueva entidad la fundó un médico que tuvo vasos comunicantes con un asesor de la Superintendencia de Salud, que es la entidad que supervisa las intervenciones. Hoy hablamos de cómo se navega un sistema de salud desfinanciado, en crisis y con reformas a medias. Porque los cambios vienen del gobierno y no del Congreso, donde la reforma a la salud sigue en su tercer debate. Ana León hace parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Gracias a ti, Tats, por la invitación. Ubícanos en este panorama de los pacientes VIH en Colombia en la actual reestructuración de todo este sistema. Ok, digamos que hay una directriz del gobierno que los afecta o pues que tiene que ver puntualmente con esto que estamos contando en esta investigación, pero empecemos por decir que como la reforma a la salud no está aprobada, pues los pacientes VIH que son de alto costo siguen teniendo el mismo esquema de salud. Las EPS contratan proveedores especiales de VIH que son IPS especializadas con paquetes de atención para cada paciente. Ese paquete pasa por un médico experto en VIH que mes a mes les hace controles, citas con psicología, trabajo social, odontología y regularmente se sacan exámenes de laboratorio para monitorear la presencia del virus en el cuerpo y lo más clave de ese paquete, los medicamentos. Lo más costoso de ese paquete de tratamiento de VIH son esas pastillas. Pueden ser el 60% de los costos, que el paquete puede oscilar entre 600.000 y 1.000.000 de pesos, según las condiciones del contrato a la que llegue cada IPS con la EPS que lo contrata. Lo que encontramos en la investigación es que 5 de las 9 EPS intervenidas por el gobierno entre febrero y mayo de este año decidieron simultáneamente trasladar más de 9.000 pacientes VIH a una misma IPS que se llama Fundación Siam. Y este traslado masivo ha desencadenado, como decías, cascada de denuncias por atención deficiente. Y este es un caso que lo demuestra. ¿Por qué? Porque a mí se me acaban los medicamentos. ¿Por qué? Porque yo soy paciente, fuera de ser paciente VIH, soy paciente oncológico. Entonces, usted no me puede dejar sin medicación, si yo no puedo ni que se me suba la carga de vida, ni que se me bajen más las defensas. Él es Manuel y lleva 2 décadas con VIH. Los pacientes VIH necesitan un diagnóstico y tratamiento rigurosos para controlar el virus y mantener una vida larga sin que se desencadene un SIDA. Es uno de esos 9.000 pacientes trasladados a Siam que en su mayoría son del Valle del Cauca. Allá hay 17.000 pacientes VIH, o sea, casi la mitad de los pacientes de esa región. La preocupación actual de Manuel como paciente VIH es que además tiene cáncer. Es una frustración porque yo venía luchando con un cáncer, porque yo siempre el VIH para mí normal, lo manejé como lo estoy manejando, lo siempre lo he manejado como una enfermedad normal, simplemente que es el riesgo que corre cuando uno no tiene una medicación y una formulación adecuada. Yo había venido siendo muy puntual con mi tratamiento. Hablé con otros 4 pacientes que confirman estas deficiencias. Manuel prefirió dar su testimonio de manera más amplia, pero reservando su identidad. Y es que los pacientes VIH cargan con la cruz de la estigmatización de la enfermedad que se puede contagiar por la transmisión de algunos fluidos y en muchos casos hay doble estigma hacia comunidades LGTBI. Pacientes Colombia, una organización que hace veeduría de estos casos y elevó las denuncias del traslado masivo de Siam a entes de control, dijo que aunque recibió muchos testimonios, solo pudo documentar oficialmente 40. Ana, ¿y de dónde sale esta Fundación Siam donde llegaron 9.000 de los 17.000 pacientes VIH del Valle? Siam fue creada por un médico santanderiano llamado César Bueno Serrano y a finales de los 90, inicios de los 2000, estuvo involucrado en un caso de contratación irregular y resultó condenado junto a Carlos Ramón González. Sí, el mismo que está prófugo por el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo. Después de ese proceso judicial, Bueno trabajó en Solsalud, que es la EPS que fue liquidada por muchas irregularidades administrativas, que hacía parte del emporio de Luis Alberto Gil, un ex senador condenado por parapolítica.
Y en 2005, Bueno crea la Fundación SIAM para atender a pacientes VIH. En 2012, ya con servicios en varias partes del país, el Ministerio de Salud le otorga el permiso para ser prestadora de servicio a nivel nacional, la personería jurídica. Y tras la liquidación de varias EPS a las que le prestaba servicios, los reportes de giros directos del Ministerio de Salud a SIAM pasaron a ser entre 100 y 300 millones de pesos hasta 2024. Pero este año, en el que recibió los nuevos contratos de 5 EPS intervenidas, ha llegado a reportar 1.400 millones de pesos. O sea, entre 2024 y 2025 la Fundación SIAM multiplicó sus ingresos. Y en términos de pacientes también lo podemos ver. Sabemos que hasta 2024 atendía 900 pacientes de la EPS Confenalco Valle, pero ahora, en este 2025, tiene 1.296 pacientes de ASMED Salud, 4.534 de Cosalud, 1.598 de EMSANAR y 1.500 de Famisanar. Ana, si te entiendo bien, SIAM en 2025 pasó a tener 10 veces más pacientes de lo que venía atendiendo. ¿Estaba preparada entonces SIAM para atender esa cantidad de personas? César Bueno dice que hubo temporadas de la fundación en la que tuvieron más pacientes, muchos más que los que hoy, pero lo que nos puede decir en este momento si estaba preparada es precisamente la experiencia de Manuel, que es uno de los tantos casos que hay de denuncias, incluso pues de ONGs como Pacientes Colombia. Manuel llega trasladado sin aviso de su EPS. Se enteró porque cuando llegó a reclamar los medicamentos a su anterior IPS le dijeron que ya no lo iban a atender y le dieron el número de SIAM. Comenzó a llamar, nunca le contestaron, fue hasta allá y le dieron cita para dentro de un mes. Él, obvio, alegó, y lo grave acá con él es que se le iban a acabar las pastas y dejar de tomar el tratamiento es muy riesgoso para los pacientes VIH. Manuel tenía dudas de SIAM de entrada porque ya un par de amigos le habían dicho que SIAM solía cambiar los medicamentos y eso es grave porque cada paciente debe tener una fórmula muy específica y no todos los tratamientos le sirven a todas las personas. Pero en esa primera cita con SIAM empezó el calvario con el doctor que lo estaba tratando. Se demoró, entonces ella me dijo que él no me podía atender, que él no me podía formular porque que me iban a llamar a mi hematoncóloga a hablar con ella para saber cómo, si de verdad era que ella había dado el aval para que me dieran ese medicamento, para yo seguir con ese medicamento. Duró 25 días llamando, yendo hasta allá, quejándose y sin tomar las pastillas por esos retrasos de SIAM. Y durante estos meses nunca hubo alertas, no se pusieron otras denuncias. Pacientes Colombia hizo denuncias ante la Superintendencia, Procuraduría, Defensoría y por eso la Procuraduría le pidió explicaciones a SIAM. A través del médico César Bueno, el fundador de SIAM, supimos algunas cosas de esas respuestas. Primero, que ellos defienden el cambio de los medicamentos basados en su autonomía médica, que han realizado juntas médicas y tienen razones justificables. Y la combinación de medicamentos que han estado formulando, pues la defienden a capa y espada. Pero Manuel ya había tomado uno de los medicamentos que le reformularon y ya no le servía. Ahora, SIAM le dio una fórmula a Manuel informalmente, vía telefónica, que incluía dolutegravir. Y en el mundo de pacientes VIH está muy sonado ese dolutegravir porque el gobierno liberó la patente de un tipo de ese medicamento y la hizo más económica, de 500.000 a 14.000 pesos, según el ministro Guillermo Jaramillo. El mismo gobierno hizo una compra masiva de 300.000 dosis y a corte de julio el Ministerio de Salud nos dijo que ya había entregado 81.000 dosis de esas a la EPS, aunque no es claro cómo se está monitoreando la formulación. Expertos dicen que el uso masivo de esa medicina puede ser un incentivo perverso porque recordemos que lo más costoso del paquete de tratamiento es el medicamento. Entonces pueden querer usar ese medicamento por ser más barato, pero puede que no sea el mejor para el paciente. El caso que nos cuentas muestra que de todas maneras había dificultades de SIAM para atender a los pacientes. ¿Por qué esta fundación termina atendiendo 10 veces más de lo que estaba atendiendo el año inmediatamente anterior? Pues cada una de las 5 EPS intervenidas por el gobierno respondió por aparte que SIAM es idónea para su trabajo y para ampliar a la red de prestadores. Pero la razón que da el mismo gobierno
para ampliar la red es para evitar la concentración por parte de los proveedores. Pero que lleguen 9.000 pacientes casi al tiempo de 5 EPS intervenidas por el gobierno a una misma IPS es todo lo contrario a evitar la concentración. Y hay una cosa particular, entre noviembre de 2024 y julio de este año, el superintendente Giovanni Rubiano tuvo un asesor, Jairo Céspedes, a quien nos describieron como su mano derecha. Y él trabajó en SIAM en 2012 y 2013. Y fue mientras Céspedes trabajó en la Supersalud que ocurrieron los traslados. La superintendencia nos negó cualquier tipo de injerencia de ese asesor en la decisión de los traslados y de la misma superintendencia, y el mismo Jairo Céspedes y César Bueno negaron alguna influencia. Ahora, Ana, por el caso de Manuel, queda claro que un cambio súbito de proveedor puede ser un lío en un tema de salud, no solamente para el paciente, sino también para el sistema. ¿Qué costos ha tenido esto para el sistema de salud? Claro, es que mal atendidos los pacientes VIH son más costosos para el sistema. Sin medicación son más vulnerables, su sistema inmunológico es más débil y pues una gripa se puede convertir en una neumonía que puede llegar a la muerte. Además, mal tratados también la carga viral aumenta y es más contagioso. Una cantidad de pacientes, así sea poca, mal tratada, se puede volver un problema de salud pública en ese sentido. Manuel al final volvió a ser trasladado a su anterior IPS y pues ya recibe sus medicinas sin problema. Ana, muchas gracias por contarnos esta historia y seguiremos pendientes de cómo evoluciona esta situación. Claro que sí, Tats, un gusto. Y arranca el día con esta movida. Coljuegos, la entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, pidió bloquear la página de Polymarket. Ese es el mayor mercado de predicción política en el mundo. Revelábamos hace una semana aquí en Huevos que este año las apuestas políticas están inflando a candidatos como Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila, y esos resultados tienen señales claras de manipulación. Polymarket ha ganado relevancia como una forma alternativa de medir el apoyo a las aspiraciones porque hasta noviembre están prohibidas las encuestas en todo el país. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.